Mi nombre es Néstor González, me dedico a la carpintería naval, hermoso oficio. Les cuento que nací en 1951, el 31 de mayo, y me inicié en la carpintería a los 16 años. Mi papá, que era vendedor de maderas, sabía muchísimo de maderas, era muy amigo de Miguel Yunta, el maestro, y entonces le dijo que un hijo de él tenía que seguir la carpintería y me llevó a trabajar con él. Y desde el año 1966 empecé a trabajar en el Club San Fernando hasta el año 1990 y después me fui a trabajar al extranjero. Empecé a trabajar y mis primeros trabajos era lijar, nada más que lijar, sentir el olor de la madera, y el trabajo era muy lindo porque había muchos carpinteros. Alrededor de 10 carpinteros navales había en ese momento porque todas las embarcaciones eran de madera. Y después, junto con el maestro, empezamos a hacer botes de regata. Y bueno, siempre fui su ayudante y hasta llegar después con el tiempo a construir algunos botes de regata yo mismo. Después Yunta se va a trabajar al Club ACOAG y seguí trabajando con el maestro Enzo Bergero, uno de los grandes, muy buen maestro con el cual hicimos muchos botes de regata y de paseo nuevos. Especialmente construíamos botes de regata que eran íntegramente en madera y los hacíamos para el club. En ese momento había muchos carpinteros, casi todos los clubes tenían carpinteros y era una gran competencia, ¿no? Pero también hacíamos botes de paseo, también hacíamos remos, después vino el canotaje, también hacíamos kayak de madera, después nos iniciamos con el tiempo en el plástico también. No, embarcaciones no tanto, pero sí me acuerdo cuando hice mi primer remo de canotaje, se hacían con distintos tipos de madera, y me acuerdo que me llevaba mucho tiempo, era muy difícil, y con los consejos del maestro Bichola me acuerdo que la terminé y era un orgullo para mí, ¿no? Algo muy difícil. No, el señor Bichola le gustaba enseñar. Entonces, cuando yo tenía algún problema, o lo venía a visitar al Club Canotieri, donde él se desarrollaba sus tareas, o si no, él iba a los clubes y les gustaba enseñar a los demás. También estuve con el maestro Camerucci en algunas ocasiones, que me prestó plantillas y me enseñó algunas cosas. Especialmente lo que nosotros tenemos que cambiar hoy en día son las popas, el codaste, ¿no? Porque es donde más se sufre el agua, la putrefacción. Y después las curvas de los botes, cambiar las curvas, cambiar las tablas del casco, y también todo su interior, ¿no? Sí, no es tan difícil como reparar, a veces suele ser un poco más difícil, porque como tenemos las plantillas y para hacer todas las piezas de un bote tenemos las plantillas, así que es mucho más fácil. De plantillas, si se arma un picadero, es un banco que es donde encima se colocan las plantillas y se parte de colocar la proa, la popa y la quilla, y de ahí todo para abajo. Pero es un trabajo muy lindo, muy agradable. Lástima que ya no lo hacemos casi. Especialmente el casco es de cedro y la estructura, como ser curvas, planeros, proa y popa, son de madera de viraró, que también es muy escasa y muy difícil de conseguir hoy en día. La madera de cedro es madera blanda, pero es marina, madera muy buena, resistente para el agua, y el viraró es semiduro y a la vez es elástico, es flexible y es muy bueno para eso. Me acuerdo de cuando hacíamos los botes de regata que con una lámpara de
de calor desde abajo. Desde arriba el maestro mojaba la lámina de cedro que se iba doblando y yo desde abajo, y una vez quemar el casco, cosa de que fue muy, muy duro y muy triste, ¿no? Para mí. Pero bueno, y después muchas más, como alguna embarcación que no haya quedado bien o algo así, el malestar que a uno le produce, ¿no? Diferencias, yo creo que se sigue reparando como antes, pero desde el surgimiento del plástico, de los botes de plástico, ya no hay tanto trabajo. Entonces las reparaciones cada vez son menores, se cambia menos cantidad de tablas, curvas, se trata de ahorrar un poco. Pero para mí sigue siendo igual, la misma antigua forma de trabajar, herramientas manuales, todo es igual. Sí, por lo que yo veo aquí la navegación es muy difícil, especialmente los fines de semana, porque hay mucho tráfico y no respetan la velocidad, entonces se hace difícil para la gente que va remando. Me gustaría que haya un poco de control en ese sentido. Yo diría que a futuro tiende a desaparecer. Hay muy pocos carpinteros en los clubes, hay muchos carpinteros que ya no tienen su carpintería en funcionamiento, pero me gustaría que se siga, porque hace poco tuvimos una visita de la delegación de una delegación de Inglaterra y estaban orgullosos de cómo podíamos mantener nosotros los botes de madera. Y sacaron muchas fotos y se fueron muy contentos, diciendo que qué orgullo poder mantenerlos así. Bien, esto es uno de los trabajos habituales, como se le rompió un pedacito al remo y le hacemos una incrustación de la misma madera. Y con estas herramientas, servillos curvos, los podemos reparar. Y tratamos de no arruinar mucho lo que era el diseño, la forma de la madera. Esta parte del bote es el codaste, la popa. Es una madera semidura y está donde están incrustadas las tablas por medio de un alefrí, se llama, como una canaletita donde se ajustan las tablas. Y después tenemos la sobrequilla y la quilla de hierro que protege el armazón del bote. Y también el varadero que protege a las tablas para que no se rayen en la rampa o se rompa. Estos utensilios los usamos cuando el bote tiene rajaduras y con esto calza justo en la quilla del bote y es cómodo para trabajar. Y después, esta es la roda del bote. La roda del bote, que es también de madera dura, se llama roda o proa, que también lleva las tablas incrustadas dentro en el alefrí. Y esta parte es la borda, tabla de borda se llama. Se le hace una moldurita y todos los clubes les ponen sus colores. Esta es la Sierra Sin Fin, es un orgullo para nosotros tener esta reliquia, que más o menos llegó al club entre 1905 y 1910 y es una hermosa máquina que cuando se trasladó a este sector se cayó y la soldaron y repararon y quedó muy bien. Solamente aquí tenía una quebradura y es algo muy lindo, una cosa muy antigua. No tenemos muchas máquinas, pero las esenciales nada más. Les quería enseñar este bote que el club conserva unos cuantos todavía y que están muy bien, no tienen ningún problema, que son los botes primitivos, ¿no? Con chumacera, que los primeros botes a remo, que llegaron a partir de 1905, 1910 al club desde Inglaterra y todavía se conservan de la misma forma. No se usan mucho, pero el club tiene unos cuantos que es algo hermoso, una reliquia. Estos eran antiguos botes de paseo para muchas personas que después se cortaban en la popa, se le colocaba un espejo para usar con motores fuera de borda, que habitualmente siempre son particulares, el club ya no los usa.
Esto se llena de agua y esa agua después se evapora y no permite que se resequen los botes de madera. Es algo muy antiguo que vino desde Europa, por cierto. Esto se llena con las mareas y dura mucho tiempo después el agua ahí abajo. Y como ser en el otro galpón que tenemos, también está preparado para que cuando hay mucha sequía, que no hay marea, se le pueda agregar agua.